Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo episodio de la sexta temporada de la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Y el día de hoy estamos aquí el nutriólogo Ledesma y la nutrióloga Isabel Morales, servidora, bueno, para hablar de un tema muy interesante. Y justamente les cuento que el nutriólogo Ledesma, y el nutriólogo Ledesma, pues tiene una amplia expertise en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que es digitalización del consultorio de nutrición. Un tema que creo cada vez se vuelve más relevante de aprender, que a lo mejor muchos no tenemos conocimiento hasta el momento de qué conlleva y qué implica digitalizar el consultorio. No es únicamente decir, voy a empezar a dar consulta en línea sin tener bases que fundamenten justo esta parte. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso y vamos a también a tocar temas de actualidad. Vamos a hablar sobre todo de lo que, como les comentaba, lo que implica hacer la consulta en línea y que estamos a la vanguardia con respecto a otros colegas. Bueno, licenciado, qué gusto que esté aquí. Gracias, Itzel. No sé, el gusto es mío también que por acá ya andemos otra vez activos con el podcast. Sí. Y a los que nos están escuchando, nos están viendo, nos gustaría mucho que nos compartieras, a alguien de los que conocen pudiera servir esta información, que es digitalización en tu consultorio de nutrición. ¿Realmente ya lo tienes? O sea, es que ya pasamos la prueba de fuego que fue la pandemia y que ahí quien, profesional de la salud, no se digitalizó, pues bueno, tiene la tendencia a disminuir el número de pacientes. Ahorita muchos búsquedas se encuentran en las plataformas. Ya es muy difícil, al menos que ya vas por recomendación, pero es más difícil ya ir a acudir a un lugar presencialmente para una consulta. Ya ahorita preguntan primero, buscan, hacen búsqueda, tanto en redes sociales como en páginas de búsqueda como Google, y hay otras plataformas de búsqueda que, por ejemplo, hay otro que se llama... en Facebook también, ¿no? Directamente y demás. Como tal, hay otras, sí, exacto, pero hay uno que es Yahoo, el que llamábamos antes Yahoo. No sé si te acuerdas de ese, pero... Correo. Sí, no, pero también tenía una búsqueda, tenía también... Un sitio, sí, un portal. Sitio, exacto. Se llama Yahoo, así se llama el buscador. Hay muchos todavía de Estados Unidos que buscan en esa página. Y bueno, a lo que voy es cuando tú buscas o te buscan en las redes sociales, ya tienes una de las partes, un eslabón importante. Que voy a hablar de tres cosas, tanto la parte de digitalización como la parte de seguridad digital y la parte disruptiva. Pero en pocas palabras en la seguridad digital, es qué tanto estamos tan preparados nosotros como nutricionistas con esta información, porque es una información que te va a estar dando el paciente y lo decía muy claramente un colega, Antonio Díaz,
nutriólogo Antonio Díaz, el Emprendedor Health. Él mencionaba que por seguridad digital no podemos dar consulta ni por Zoom, ni por Meet, ni por otras plataformas similares. Tienes que tener tu propio ecosistema para poderlo lograr. Es por eso que la parte digital, de seguridad digital, es una clave importante como nutricionistas para nuestros pacientes. Y viene la normativa. Es algo que a lo mejor no somos abogados, obviamente, pero sí tenemos que tener este pequeño conocimiento de saber que existe normas y leyes que protegen tanto al profesional de la salud como al paciente. Entonces, teniendo en cuenta eso, es cómo nosotros tenemos en nuestra página web, si ya contamos nuestra página web, es el aviso de privacidad, sobre todo el método, la información ARCO, que básicamente es que toda la información que vas a recabar de esa persona nueva, esa persona o paciente, próximo paciente, quién va a ser el responsable de tal información, de tal dato. Porque en tan solo un clic puedes ahorita ya estar en el otro lado del mundo en comunicación. Ahora, esa comunicación de un lugar a otro, ¿qué tanto lo tienes administrado, o la parte del ecosistema, qué tanto lo tienes, pues esta parte automatizado? Exacto. Ya existen actualmente varios software que te ayudan a automatizar ciertas cuestiones de ahí de tratamiento, pero se está acercando un poco más, o poco a poco nos acercamos a la realidad virtual, que se llama realidad virtual inmersiva, que es colocarte unas gafas, colocarte unos goggles, unas gafas de realidad virtual, para poder dar diagnósticos, para poder visualizar cuál es la función, o cuáles los movimientos, o cuáles las tomas de decisiones, y el paciente te va a observar en su casa como si estuvieras enfrente de él, y viceversa. Si tú tienes, tú como profesional de la salud, tienes tus goggles de realidad virtual, seguramente vas a ver a tu paciente de frente con esas características. Claro, entonces nos acercamos al tema de, por ejemplo, la temperatura, la sudoración, el tema de sensibilidad, fuerza y demás, pero poco a poco hay, por ejemplo, telas inteligentes, telas no sé si ahora que estuve por ahí, tuve la oportunidad de estar en LAN, hay telas biodata, se le llama biodata, que es la parte de sensores en esa tela. Tú puedes ofrecerle a un paciente una ropa o un pantalón o una camisa con esas características, se comunica a un sistema para identificar temperatura, sudoración, hidratación, incluso cuánto has perdido de peso. Eso ya está en desarrollo. Esas tecnologías pareciera ser sacadas de los supersónicos o algo así, pero hay ya mucho material de esas características innovadoras, disruptivas, que ya vienen a digitalizar tu consultorio. ¿Cuántas herramientas actualmente estás utilizando para digitalizar tu consultorio? Porque muchos de los procesos que tú tienes para atender o para recibir un paciente nuevo es cuánto lo estás digitalizando. Y no importa que si eres tú solo o tienes una colaboradora o tienes a una secretaria y demás para poder atender a esos pacientes. Aquí lo importante es saberle sacar jugo hasta cierto punto a estas herramientas digitales. Y, por ejemplo, si más adelante se pueden ustedes meter un poquito al tema de realidad virtual inmersiva, que en la cual es
está haciendo un boom en los próximos años, y ahora lo he visto en la rehabilitación. Utilizan ya en España, en parte de Europa, ya los tratamientos ya son con realidad virtual inmersiva, que viene siendo a que el paciente esté en una zona, imaginándose un lugar o visualizando un lugar para hacer movimientos que en la vida real, aunque le expliques, aunque se lo imagine, sería difícil, pero ya con un juego o con unas características puede aprender movimientos muy padres con la realidad virtual inmersiva. Igual para el paciente que quiere aprender a tomar buenas decisiones, ahorita pues hay bastantes opciones de software que tú puedes, por ejemplo, pedirle al paciente qué opciones del mercado. Por ejemplo, él puede estar en un supermercado y en la realidad virtual él puede estar recorriendo ese mercado y ir escogiendo el alimento que va a comprar, sobre todo toda la semana. Algo que yo lo hago con mis pacientes, pero lo hago yendo al mercado con él o al supermercado o con ella para poder tener buenas tomas de decisiones, que aprenda a qué comer, cuánto comer, qué comer, dónde comprar, cuánto comprar y sobre todo hacer eficiente ese gasto. Entonces, si tú lo puedes hacer digamos, en la comunidad de tu consultorio, atendiendo a un paciente que vive al extremo del país o en otro país, se puede lograr con la realidad virtual. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no empezar con esas características? Esa es una de las que vienen muy fuerte, y quien dé el primer paso, quien dé los primeros pasos, pues va a estar actualizado en esos temas. No solamente hay que estar actualizados en los temas de atención al paciente con tratamientos más efectivos, sino también hay que estar actualizados en la parte digital. Definitivamente hay que digitalizarse, hay que tener nuestras propias plataformas, apostarle a lo digital, porque el no hacerlo definitivamente a futuro nos va a repercutir en tal vez por qué a mi colega sí le va bien, por qué a él tiene pacientes, o veo pocos pacientes presenciales, pero por qué le va bien. Quizá la pregunta después va a ser es que el 80% de sus pacientes son en línea, y eso fue también lo que nos dejó la pandemia. Sí, de ahí mencionaba algo bien interesante con la parte de los expedientes, cómo es que, bueno, resulta indispensable tener en orden todos esos documentos, tanto en la parte presencial y en línea. Muchas veces creo que es algo que se deja a segundo plano en la parte de expedientes y cuidados. Entonces, el hecho de tener como un protocolo que establezca justo esto, pues es algo que hasta nos otorga a nosotros mayor seguridad a la hora de ejercer. En esa parte, Eli, ¿alguna recomendación sobre todo con el uso, por ejemplo, ya que Zoom y otras plataformas como Google Meet a lo mejor no es lo más indicado de momento digitalizarnos a través de esas plataformas, porque al final también resultan temporales, en el sentido de que si no contratamos un plan propio de la aplicación, pues bueno, vamos a estar con ese detalle de cortar en cierto tiempo la transmisión, ¿no? De ahí, otra situación que nos comentabas, que lo ideal pues es la parte de tener una plataforma personal o del profesional en sí para poder tratar. Pero, sin embargo, para esa transición, para llegar a todo ese proceso, a lo mejor se requiere un poquito el practicar, el experimentar cómo es que funciona toda esta situación. ¿Hay alguna recomendación justo para ir iniciando? Sí, desafortunadamente, primero empiezo con las malas noticias. En México, en nuestra normativa, si más no recuerdo, la 004 de los expedientes clínicos, Sí. debes de tenerlos sí o sí físicos en tu consultorio. Si tienes, independientemente si tienes un consulta en línea, eso es por ley, por norma, pero
tengo fe, tenemos fe de algunos colegas que se actualice en los próximos años, los próximos meses, esperemos, esta norma, porque viene fuerte la parte de tener el metaverso. Viene muy fuerte el tema de consulta en el metaverso, so que tú ya puedes contratar cierto espacio. En este caso, Facebook tiene esta área donde tú puedes digitalizar tu consultorio y estar ahí y tener esta seguridad que hablábamos en un principio, seguridad digital, sobre todo para el paciente y también para tus datos personales, estén bien protegidos. Eso es lo que se está trabajando. Bueno, ya trabajaron unos países, España es uno de los pioneros y que va muy fuerte, pero estamos hace 10 años, ellos empezaron a hacer eso. Desafortunadamente en México, vuelvo a repetir, estamos desactualizados en eso, no estamos avanzando mucho en la parte de seguridad digital en salud, principalmente, y estamos atrasados unos 10 años. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Que ya sabemos hacia dónde va la tendencia, es empezar a tener, bueno, a preguntar y digamos, a indagar un poco ese tema en cómo puedo proteger a mi paciente, qué es lo que tengo que decirle a mi paciente en mi página web, o simplemente en mi página de Facebook, qué es lo básico de lo básico que debe de saber el paciente. Y es básicamente que tú te vas a hacer responsable de sus datos y, bueno, obviamente tú como profesional de la salud tienes que protegerlos, tienes que tenerlos a resguardo, y si después ya es un paciente, tú debes de tener en físico también ese documento, o los datos de ese documento lo tiene que tener en físico. Puede firmar, hacer una firma electrónica, digamos, para que tenga cierta validez, pero la norma no lo maneja todavía así. La norma, desafortunadamente, vuelvo a repetir, lo maneja todavía presencial, o que la firme o que esté de acuerdo el paciente físicamente. Pero algo que hemos indagado, como todos los que nos hemos metido en este tema, es esa parte que no explica y que no dice con detalle la norma si sí lo debe de firmar o no, si no está. O sea, es como no lo dice. Entonces, al no decir, se llama laguna, son lagunas legales. Y en esas lagunas es donde pues tú puedes justificar, bueno, es un paciente que a esa distancia y lo estoy atendiendo. Ya hay protocolos, ya existen los protocolos en México, ya lo han estado echando a andar, y más ahora en esta pandemia. El IMSS hizo su protocolo de teleconsulta. Entonces tenías tu paciente, un diagnóstico de un paciente con diabetes, hipertensión o demás, y no necesitaba ir a la consulta físicamente, le daban una cita digital en línea o en llamada o en texto, incluso en WhatsApp. Entonces sí lo hay el sistema, nada más que todavía no es muy robusto, tiene sus fallas, tiene sus detalles, y por ahí está caminando. O sea, tiene el cómo, pero la infraestructura del IMSS no da para atender a tantos pacientes. Es ahí también donde entra, por eso es que el paciente que tiene IMSS mejor busca a un nutriólogo de manera digital a distancia y no importa dónde, por ejemplo, o busca cerca de su casa para que pueda atenderlo. Pero si nunca te anuncias cerca de tu casa, si andas ahí en la informalidad, pues difícilmente te van a llegar pacientes, porque los pacientes es que sí buscan, es que sí están buscando, sí realmente están busque y busque nutriólogos cerca de donde viven ellos. Pero bueno, por otra parte, algo que hemos trabajado con Servando, con el licenciado Servando, con Stephanie, es que tenemos 3 eslabones, que es ser profesional, formal y ético, en el cual debes de cumplir en base a norma para que pues puedas ejercer tanto en la parte física como en la parte digital. Cumpliendo con esas normativas, que es básicamente pues, que tengas tu cédula, que estés dado de alta en Hacienda, que tengas tu
aviso de funcionamiento y en algunos casos a permiso del ayuntamiento, que es como en algunos ayuntamientos, en algunos centros de salud, municipios lo piden, en algunos otros no. Y si ya te vas a anunciar realmente un programa de anuncio, un paquete grande de estar publicando constantemente, ya ahí hablaríamos de un permiso de publicidad, pero eso es otro tema. Aquí si vas empezando, tienes algunos pacientes en línea, es que tengas lo básico. Muchos dirían, y me han comentado en algunas de las asesorías que he dado, es que nunca nos lo piden. Pues no esperes, no esperes a que el día que te lo pidan no lo tengas. Entonces, es que sí ha pasado. COFEPRIS, que es la entidad regulatoria de este tema, es que sí lo vigila, es que sí vigila esta situación, pero obviamente el personal también que tiene COFEPRIS es mínima. Imagínate, por ejemplo, para atender a infinidad de temas diversos de seguridad sanitaria, nada más tienen, si acaso, unos 7, 8 trabajadores para toda una ciudad. Entonces no da el tiempo para poder atender a tantos nutriólogos informales, por decir de una manera, ¿no? Pero hay algo que se está trabajando en COFEPRIS, que es la parte digital, seguridad digital, en donde ya te va a llegar un correo, o sea, ya te llegaría un correo a las redes sociales o un mensaje por parte de COFEPRIS pidiéndote esa información. Todavía no está aprobado, tiene que estar aprobado, tiene que estar preparado para poder tener esa infraestructura. Pero, ¿por qué esperarse hasta que la entidad te dice qué es lo que tienes que hacer? Es mejor indagar cómo ser profesional, formal y ético en la parte de nutrición. Y eso aunado a la disrupción digital. Es un tema de digitalización que no se ve en las escuelas cuando estás acá afuera, tratando de ejercer, pues difícilmente a lo mejor tendrías como ese tiempo, por decirlo de una manera, para poder dedicarle el tiempo, ¿no? Te quieres dedicar ahorita a ejercer físicamente o trabajar a una empresa o a una institución, y ya la parte de innovar, la parte de digitalizar tu consultorio queda en segundo plano. Entonces, indaga mucho, verifica mucho lo que es la seguridad digital y utiliza muchas herramientas que van a venir a pues, optimizar tus tiempos, porque te puedes grabar. Es que tú puedes grabarte un tema en el cual es ese tema que, por ejemplo, es cómo aprender o cómo saber los grupos de alimento. Pues, ¿por qué no te grabas en una cámara, en un celular? Te grabas y ese tiempo que vas a estar repitiendo en cada nuevo paciente, más bien se lo das como material de apoyo. Y una vez que ya lo haya visto, a lo mejor le haces algunas preguntas o lo refuerzas con algunas otras actividades, pero ya estás utilizando la digitalización, ya estás utilizando herramientas digitales para ser más eficiente en tu consultorio, porque sabemos y tenemos esa primera bandera, es que somos educadores. O sea, tenemos el primer eslabón de un nutriólogo es educar o reeducar en la alimentación como base. Lo segundo es, bueno, ya la estrategia más especializada, si es un nutriólogo deportivo, bueno, ya dependiendo de la disciplina deportiva, ya sería la estrategia. Igual para un paciente crónico degenerativo, y dependerá de la patología y dependerá de algunos otros factores, del medicamento, de la fase de la enfermedad, etcétera, etcétera, para dar una estrategia. Pero todo eso, aunque sea nutrición deportiva, nutrición clínica, nutrición poblacional, todo es educación. Entonces, si tú le das más herramientas educativas de aprendizaje, mejor resultados tendrás al terminar el tratamiento, porque le vas a dar esa herramienta o esa información
que la puede ir repitiendo las veces que él desee para ir aprendiendo. Porque a veces en una sola vez, en una sola plática, uno pensaría, como nutriólogo, que ya se le quedó grabado, ¿no? Los grupos de alimentos, cuáles son, etcétera. Pero ¿qué crees? No es así, no funciona así. El paciente a lo mejor está desconcentrado ese día, tú estás bien emocionado, hasta compraste alimentos de ejemplo, ¿no? Para poder estar todo ese momento dándole ejemplos de grupos de alimentos, pero él a lo mejor no está concentrado, no es su momento, no es su tiempo de aprender eso en especial. Quizá otro día, y quizá otro día a lo mejor tengas tú ya ese material digital que se lo puedes dar directamente en un WhatsApp o que se meta a tu página web, ahí los encontrará, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos comentarles a los que nos están escuchando, a los que nos estaban visualizando, que es momento de digitalizar su consultorio, de indagar a la parte de seguridad digital, a la parte también de seguridad en el paciente, sobre todo la norma 004. Disrumpir es tratar de hacer esto que la mayoría a lo mejor le tiene pavor, le tiene miedo, que es ponerse frente a cámara, grabarse en celular y poder transmitir esa información que, bueno, ya lo aprendiste en lo largo de tu carrera. Y nada más es desenvolverte poco a poco. Y a pesar de que ocupamos nutriólogas que trabajen en el sector público y privado como tal para atender en esa área y que no sean emprendedoras, pero que sí estén en esa área, pues también invitarlos a que sean disruptivos, de que tengan en cuenta estas herramientas que te deja perfectamente la Secretaría de Salud, IMSS, hacer uso de las herramientas digitales para que el paciente aprenda más, aprenda de esta mejor forma. Sí, es aprovechar todos los recursos que tenemos y qué mejor que la parte digital, es un recurso enorme que podemos explotar y que podemos descubrir cada día. Sobre todo es perder el miedo, justamente, porque al principio sí resulta algo complicado el hecho de también aventarse a dar consulta en línea, a hacer cambios que a lo mejor vienen de mucho tiempo atrás, de estructura clásica de la consulta presencial, y hacer un giro a veces resulta un poquito difícil, pero pues es justo eso, tratar de involucrarnos cada vez más y aprender de este tema. Y yo creo que, pues el día de hoy fue una charla muy, muy amena en este caso, aprendí mucho al respecto, porque también en lo personal es algo que a lo mejor no estaba tan sumergida en esta parte, pero para comenzar y para crear interés, pues es justo este tipo de charlas en las que ya les permite a los demás profesionales y en general que nos ve, generar ese interés para volver o poder indagar más en este tema. Y bueno, pues qué gusto, licenciado. Entonces, nos despedimos de momento, si no hay nada más que agregar. Sí, nada más es invitarles a que nos puedan compartir y esperarlos la próxima semana con otro podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Hasta luego, buenas noches. Bye.